Vamos de vuelta. Fíjense cuáles son las conclusiones generales que él sostiene. Dice, no puede haber historia propiamente dicha que no sea al mismo tiempo filosofía de la historia. Con esto rompe totalmente toda la discusión filosófica anterior. Rompe con todos, con todos, con todos. Inclusive, bueno, Barthes un poco queda acá incomprendido, pero fíjense la potencia, porque ¿qué hace? Él dice, bueno, en el fondo, producir historia, al producir sentido, produce filosofía de la historia. Y el sentido, como ofrece no solamente una mirada acerca del recorte del pasado, sino de manera alegórica sobre la totalidad del pasado, también ofrece un sentido sobre la general del tiempo. Es decir, si yo hago, para poner un ejemplo vulgar, si yo hago una historia del capitalismo, estoy dando por sentado que los rasgos generales de esa historia del capitalismo van a ser compartidos por otro momento del capitalismo, más allá de que estén fuera del alcance de las oraciones narrativas que contienen ese análisis concreto. Entonces, acá hay una potencia, es decir, acá en un sentido va mucho más allá que la crítica que hace, por ejemplo, Lowy. Porque Lowy va a decir, bueno, la conclusión de Lowy puede decir, bueno, podemos escribir una historia que no tenga la pretensión de hablar de la totalidad del tiempo y que reconozca el sinsentido de la historia humana y que sea descriptiva y que reconozca esa paradoja. Y con eso resolvería un poco el problema. No, acá dice, toda historia, toda obra histórica va a caer en una filosofía sustantiva de la historia. Cuando dice filosofía de la historia acá, está hablando de filosofía de la historia en el sentido sustantivo. 2. Dice, los modos posibles de la historiografía son los modos posibles de la filosofía especulativa de la historia. Bueno, lo mismo. O sea, decir, hacer historiografía es hacer filosofía especulativa de la historia. Muy fuerte. Es muy fuerte la afirmación y por esto, hasta lo anterior, más o menos, algunos historiadores bastante heterodoxos y open mind podrían estar de acuerdo. Ahora, cuando vos le decís que constituir una teoría del pasado, constituir un relato del pasado es articular una filosofía de la historia en el sentido sustantivo o especulativo, ya nadie va a estar muy de acuerdo. Esos modos, a su vez, son en realidad formalizaciones de intuiciones poéticas. Es decir, los modos de la historiografía, escuchen lo que está diciendo este muchacho, los modos de la historiografía son intuiciones poéticas que analíticamente los preceden y que sancionan las teorías particulares utilizadas para dar a los relatos históricos el aspecto de explicación. Es decir, las intuiciones poéticas están antes que las teorías particulares, porque los preceden analíticamente, no en el tiempo, analíticamente en el sentido que son condición de posibilidad, en el sentido analítico, de teorías particulares utilizadas para dar a los relatos históricos el aspecto de una explicación. Dice, no hay base teórica apodícticamente cierta para afirmar, apodícticamente quiere decir fuera de toda duda. No hay base teórica fuera de toda duda para afirmar de manera legítima una autoridad cualquiera de los modos sobre los demás modos como más realista. Es decir, no hay una base teórica sobre la que yo pueda elegir cuáles de los distintos modos de tramar, cuáles distintos de los modos de explicar o cuáles de las distintas implicaciones ideológicas presentes en una obra son más realistas que la otra. Acá también, esto es muy, muy relativista y también va a tener consecuencias que no todavía se discuten y por la cual la mayoría de los historiadores no va a estar de acuerdo con Hayden White. Como consecuencia de esto, estamos obligados a hacer una elección entre las estrategias interpretativas rivales en cualquier esfuerzo por reflexionar acerca de la historia en general. Es decir, es electivo, en última instancia es arbitrario, no hay una base teórica sobre la cual yo pueda decir, no sé, un modo de tramar marxista es mejor que uno positivista, según Hayden White, repito. Yo, si a ustedes les interesa mi opinión, cosa que no creo, pero en general yo este tema no lo tengo del todo resuelto.
Depende del día de la semana en el que me levante, soy más realista y menos relativista. Y otro día me levanto muy relativista y ya. Como corolario de todo esto, la mejor base para elegir una perspectiva de la historia antes que otra es por último estética o moral, antes que epistemológica. Fíjense, la mejor base para elegir una perspectiva de la historia antes que otra es estética y moral antes que epistemológica. O sea, tiene que ver con mis afinidades estéticas y morales, pero no tengo una base teórica científica que me permite elegir. La exigencia de cientificación de la historia, cientificación de la historia, no representa más que la afirmación de una preferencia por una modalidad específica de conceptualización cuya base es moral o bien estética, pero cuya justificación epistemológica está todavía por establecerse. Mi amigo Ariel se pone de los pelos cada vez que discutimos esto, pero yo en algunas cosas me parece interesante el planteo este que está acá. Bien, vamos a dejar de compartir la pantalla. Si me dan un minuto. Ahí vamos. Bueno, acá estamos. Ese es el argumento central de Hayden White. ¿Cuáles son las implicancias de este argumento? Sobre todo el problema del relativismo. Lo que más le preocupa a los historiadores es el relativismo y que además, en otro lado, sitúa a todos por igual en un nivel, digamos, de competencia. ¿No? Es lo mismo un historiador conservador que un historiador radical, es lo mismo un historiador positivista o neopositivista que un historiador marxista, etcétera, etcétera. Rompe todo ese debate para situarse en el nivel de lo poético. Yo no voy a decir mucho más. Una cosa más es que quiero decir antes de concluir con otras cuestiones referidas al tema de la memoria que dije antes, que algo anticipé, es que una de las formas que tiene Hayden White de salvar el problema del realismo es establecer que a un nivel, digamos, descriptivo básico, a nivel de la crónica, nosotros nos podemos poner de acuerdo sobre el realismo. Es decir, nosotros podemos estar de acuerdo en un nivel básico acerca del realismo. Podemos predicar verdad o falsedad acerca de enunciados simples sobre sucesos pasados. Pero cuando esos enunciados se articulan en unidades de sentido mayores, que articulan hechos, ya esos hechos implican un nivel narrativo que ya no puede ser discernido por fuera de su naturaleza poética. Y por lo cual ahí hay un plano de relativismo que él no renuncia, él no renuncia al realismo en el sentido ontológico. Es decir, no es que niega que hay una realidad pasada objetiva. Es lo que dice que esa afirmación tiene una validez muy limitada y que solamente se puede referir a los sucesos singulares y a las descripciones simples de sucesos singulares particulares. Por ejemplo, no sé, la revolución de que se juntó gente a la plaza el día del 25 de mayo. Pero no se puede hacer afirmaciones, por ejemplo, ya la afirmación Revolución de Mayo implica una serie de consideraciones del orden epistemológico, ético, estético y poético que exceden la descripción de ese suceso simple, como puede ser que se juntó gente para hacer una petición. ¿Correcto? Entonces, ahí ya está el problema. Él lo resuelve de esta manera, a ustedes puede, en general a todo el mundo le parece una resolución insuficiente del problema. Sin embargo, a mí me parece que Hayden White, primero, hay un hecho que nosotros no podemos negar, que es que nosotros en historiografía no tenemos metodología común ni teoría común. Entonces, eso es un hecho innegable. A nosotros puede o no gustarnos, pero cuando nosotros, hay colegas que no tienen esta paciencia, pero cuando nosotros vamos a un concurso, o cuando nosotros compramos un libro, en aquel de libro de historia, están todos juntos. Los libros de los marxistas, con los libros de los liberales, con los libros de los positivistas. En cambio, cuando uno va a un anaquel de ciencia,
no encuentra los libros de astrología. Están por un lado los libros de astrología en otra parte de la librería y en otra parte están los manuales de ciencia. ¿Por qué? Porque los científicos han alcanzado, por la circunstancia que fuere, un acuerdo acerca de cuáles son los métodos, los objetos y la forma de comunicar esos métodos y esos objetos y la forma de, digamos, de representarlos. La forma de representarlos en matemática, el objeto es una realidad externa, independiente de la voluntad de los, etcétera. Bueno, todas las características que tiene el conocimiento científico de las ciencias naturales. Nosotros no tenemos esa ventaja y yo creo que ni siquiera estaríamos de acuerdo en que eso sería una ventaja para el conocimiento histórico. Muchos de ustedes inclusive pueden concordar que tal vez eso no sea una ventaja, de que lo interesante de la historia es la diversidad de opiniones e interpretaciones posibles. E inclusive nosotros nos podemos poner de acuerdo con un historiador conservador acerca de una serie de acontecimientos mínimos referidos al pasado. Pero este hecho, digamos, de la diferencia que va a surgir con ese historiador de manera inmediata acerca de la interpretación de esos hechos, también es algo que nosotros podemos reconocer. Entonces, dejando nuestra mirada dogmática, digamos, y nuestros prejuicios realistas ingenuos de lado, que los tenemos, y que son producto de nuestra formación, y de los paradigmas con los cuales esa formación se articula, yo creo que el argumento de Heidenreich es un argumento muy atendible, es un argumento que requiere consideración y que requiere análisis. Entonces me parece que más allá, digamos, me parece que primero hay que ponerse a estudiar detenidamente además hay un problema adicional. Las conclusiones políticas, que yo creo que ahí es donde muchas veces discutimos con algunos amigos, las discusiones políticas, o sea, las consecuencias políticas del relativismo no son indeterminadas. No son indeterminadas. En Argentina, por ejemplo, en Latinoamérica el relativismo, el posmodernismo, o sea, el giro lingüístico, que una parte del giro lingüístico viene de la raigambre del postestructuralismo o de la línea del postestructuralismo, como en este caso, fue coincidentemente, digamos, o sea, coincidió con el posmodernismo y eso coincidió con el neoliberalismo. Entonces, acá hay un punto, digamos, que yo me niego bastante, porque me parece que es una simplificación de la discusión, que es construir una igualdad o una isonomía, o sea, una cosa que sea isomórfica, digamos, ¿no? Todo parejo, todo parecido entre giro lingüístico, posmodernismo y neoliberalismo. A mí me parece que esa transición que mucha gente la hace en un párrafo o la dice en 2 frases en una cursada, me parece que esa transición implica un montón de lecturas, un montón de distinciones y un montón de autores que no encajan dentro de esas definiciones. Entonces ahí me parece que es donde hay que ser cuidadoso y tratar de separar los prejuicios que uno tiene del análisis de las discusiones concretas y de las posiciones concretas. Obviamente, digamos, hay consecuencias políticas, pero que nosotros no estamos viendo acá en todo sentido, porque hay el problema de la identidad, el problema de la subjetividad, todo hay un montón de discusiones que están relacionadas con el posmodernismo y con el giro lingüístico que nosotros no estamos discutiendo. Nosotros estamos achicando o reduciendo nuestra esfera de discusión a las implicancias epistemológicas, si se quiere, o filosóficas del giro lingüístico en historia, que no son menores, que no dejan de ser problemáticas, pero que merecen ser atendibles y muy razonables. Y yo digo esto con relación a Heidenreich.